Hola queridos amigos de Jesús, el día de hoy vamos a tener una impresionante historia con una buena estructura, un inicio, un desarrollo, un desenlace y un qué aprendí. Como inicio de esta importante historia les cuento que el peso de las evidencias nos hará entender una profecía muy antigua, pero que en el mundo en que vivimos les cuesta mucho entender a los adultos. Para lo cual daremos amplias evidencias para claridad de todos. Aunque ustedes no lo crean, los papás de ustedes les gustan estos videos, porque el lenguaje está hecho para un niño y todo lo pueden comprender. Pues bien, vamos a hablar de los 6000 años. Algo sorprendente que encontramos en el primer versículo de la Biblia, una profecía muy antigua. Pues bien, estamos acostumbrados a que todos nos digan lo que sale en Mateo 24:36, día y hora nadie sabe. Y tienen razón. ¿Saben por qué tienen razón? Porque podemos saber el mes y el año. De hecho, yo puse acá que Jesús viene entre septiembre y octubre del 2031. Tienen razón que no podemos saber día y hora, pero sí podemos saber mes y año. Elena de White claramente lo explica en un libro que ella hizo junto con su esposo, Jaime White. Ese libro se llama La vida, la muerte, la resurrección y el retorno glorioso del Señor Jesucristo. En ese libro que hizo junto a su esposo, ella señala que este versículo tiene una traducción incorrecta, que la mejor traducción está en la Biblia, en una versión inglesa que dice: solo el Padre da a conocer el día y la hora, porque nadie sabe. No es la verdadera traducción, porque ¿cómo es posible que Jesús, siendo Dios, no sepa el día y la hora que va a venir? Por lo cual ella hizo una investigación junto con su esposo, descubriendo esto. Es muy importante ese librito. Si no lo tienes, escríbeme a mi mail o a mi teléfono y yo te lo comparto. Es esa misma investigación la cual ella hace alusión en el libro El conflicto de los siglos, cuando ella dice que las personas malas, burlonas, les citaban el día y hora nadie sabe, pero ellos dieron una explicación referente a esa cita. Y esa investigación está en ese libro que te hablo. Es muy importante que lo entiendas, porque es verdad, día y hora solo la dará a conocer el Padre a los 144.000, un poquito antes que venga Jesús por segunda vez. Una vez explicado eso, te das cuenta cómo es importante el peso de la evidencia. Vamos a ir con nuestro desarrollo. Lo primero es explicar Primera de Tesalonicenses 5:4, que nos dice que vosotros no estáis en tiniebla para que ese día os sorprenda como ladrón. Ni tú ni yo estamos en tiniebla, porque tenemos la Biblia y los libros de Elena de White para darnos evidencia de la profecía más antigua de los 6000 años. Amós 3:7 dice: porque no hará nada el Señor sin que lo revele a sus siervos, los profetas. Hay profeta en el pueblo de Dios. Esta profecía la debe predicar el pueblo de Dios, el remanente que representa el tercer Elías, porque solo quedan 7 años para que Jesús regrese por segunda vez. Vamos a abrir para esta super Biblia para poder ir hablando acerca del desarrollo de esta importante profecía. Ya hemos estudiado este libro y sabemos que Elena de White, Jaime White y J.N. Andrews creían en los 6000 años. Solo que ellos creían que se cumplían en 1844. Y sabemos que no fue así. Ellos sufrieron el gran chasco que estaba profetizado en Apocalipsis 10. Dios ve el futuro, obviamente, a partir de nuestras decisiones, y Él sabía que se iban a equivocar y lo planificó así. No hay una profecía que diga que nos vamos a equivocar con la profecía más antigua, que es de los 6000 años. El problema fue fijar mal el tiempo. Pero lo interesante de eso es que yo les voy a enseñar que Elena de White nos marcó el tiempo correcto.
para que no nos equivoquemos y estemos seguros del retorno de Cristo. Bueno, es importante saber que ese tiempo está marcado en el conflicto de los siglos, capítulo 19. Ese capítulo se llama Una profecía significativa y allí Elena de White fija esos 4000 años, el 31 después de Cristo. Matemática simple. 4 más 2, 6. 4000 más 2000, 6000. Así de sencillo, queridos amiguitos. Cuando yo les estaba hablando de Oseas 6:2, tercer día nos resucitará y viviremos delante de él en el séptimo milenio, nos habla de esa finalización de esos 6000 años y el comienzo del séptimo milenio de Apocalipsis 20 en el cielo. Amiguitos, es muy importante que ustedes lean ese capítulo de Elena de White, porque ahí marca el tiempo. Si ella dice que los 4000 años se cumplieron en el 31 después de Cristo, es súper lógico que el 2031 vuelva a Cristo. ¿Saben ustedes que nuestra querida Elena de White escribió 40 veces en sus libros que el mundo se iba a acabar a los 6000 años? Hay algunas citas en que ella dice casi 6000 años y ocupa esas palabras, pero hay que verlo desde dónde marca el tiempo, porque no es lo mismo marcar el tiempo de la creación de Adán y Eva a cuando ellos pecaron. Por eso es importante el capítulo 19 del conflicto de los siglos, donde ella define los 4000 años en el 31 después de Cristo. Sigamos. En Apocalipsis 11 nos habla de los dos testigos, el Antiguo y Nuevo Testamento. Esto es importante en cultura bíblica porque podemos tener una base bíblica sólida a partir de 2 versículos, de ahí para arriba. Pues bien, siguiendo ese concepto, tenemos 2 versículos en la Biblia para un día por 1000 años y 2 versículos en la Biblia para un día por 1000 años. Un día es igual a 1000 años, Salmo 94, segunda de Pedro 3:8. Un día es igual a un año, Ezequiel 4:6 y Números 14:34. 2 y 2. Para la profecía más grande, esas 2 citas o 2 testigos, un día por 1000 años. La profecía más grande que vamos a estudiar en Génesis 1:1. Para las profecías más pequeñas, que están dentro de esa más grande, Ezequiel y Números, un día por año. En el mundo adventista es muy famosa Ezequiel y Números, día por año, pero parece que no estudian las otras referencias de un día por 1000 años para la profecía más grande de todas. Pues bien, esta profecía, queridos amiguitos, sale en Génesis 1:1. Se llama el Bereshit, así le dicen en hebreo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y saben qué es lo interesante? Que allí hay 6 letras Aleph. Sí, esa letra que tú conoces. Quizás la has visto en la televisión porque sale en una bebida energética. Ahí salen 3 como palitos, que parecen clavos, ¿no? Y es 666 lo que te quiere decir esos 3 palitos hebreos, que son como bastoncitos en realidad. Ese es el número 6. Y 666 se llama esa bebida. Y más encima está escrito con números hebreos. Bueno, es porque esa letra Aleph tiene un símbolo numérico de 1 y de 1000. Y sale 6 veces en el primer versículo de la Biblia, en el Bereshit. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Te está dando la primera profecía en el primer versículo de la Biblia. Y hay que saber algo como buen investigador, el peso de la evidencia. Y es precisamente que segunda de Pedro 3 te da la profecía completa. Segunda de Pedro 3 se llama El día del Señor vendrá. Y en el versículo 5 te habla de la creación. ¿Te has dado cuenta lo interesante de esto? Que un capítulo que se llame El día del Señor vendrá te hable de la creación. Porque ahí está la profecía. Miren qué perfecta es la Biblia, cómo liga segunda de Pedro 3 con Génesis 1:1. Te digo una curiosidad increíble y que está ligada con lo que te estoy enseñando. El 4.º día de la creación, Dios creó el sol
Y en Malaquías 4:2 dice que Jesús es el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Cuarto día, sol, Cristo, salvación. ¿Y en qué año te dije yo que se marcó el tiempo? Conflicto de los siglos, capítulo 19 de Elena de White. ¿Te acuerdas que te dije? Los 4000 años se cumplen el 31 después de Cristo. Imagínate, el 4 está en la creación. Dios creó en el cuarto día el sol. En Malaquías 4:2 dice que Cristo es el sol de justicia que en sus alas traerá salvación. Y en el año 4000 murió Cristo por nuestros pecados y trajo salvación al mundo entero. ¡Wow! Y no solo eso. Jesús venía de la tribu de Judá. Y Judá era el cuarto hijo de Jacob. ¡Wow! Increíble. 4, salvación. 4, Cristo. Excelente. Bueno, en el sexto día de la creación, Dios creó al hombre, la humanidad. Por eso es lógico que a los 6000 años se acabe la historia de la humanidad. Ahí ya no existe más el planeta como lo conocemos. Y en Apocalipsis 20 dice que nos vamos 1000 años al cielo. Ahí está el modelo. 6000 años de humanidad. El sexto día, el día del hombre. Y al séptimo día, el sábado, el milenio en el cielo. Una perfección matemática. Pues bien, hay otras pistas que te da el capítulo. Segunda de Pedro 3 te habla en el versículo 6 de Noé. ¿Y sabes por qué? No es el único que te habla de Noé. ¿Te acuerdas que Jesús en Mateo 24 también te habla de Noé? ¿Y cómo se llama el capítulo? La venida del Hijo del Hombre. Las señales antes del fin. Interesante. Bueno, en este sexto día, lo que ocurrió acá es, en este sexto versículo, habla de Noé, que predicó 120 años. Y en el libro de Elena de White, Maranata, el Señor viene, página 285, dice que Jesús viene en un jubileo. Los jubileos son cada 50 años en la Biblia. ¿Y sabes tú algo muy interesante? Si yo multiplico los 120 años de la predicación de Noé, porque mismo Jesús dijo que la segunda venida sería como en los tiempos de Noé, y lo multiplico por los jubileos que eran cada 50 años, porque Elena de White en este libro dice que Jesús viene en un jubileo, me da 6000. ¡Wow! Oye, esto está lleno de coincidencias. ¿Coincidencias o evidencias? Porque son muchas las coincidencias. Sigamos. Ya estamos llegando al desenlace de esta historia. Aquí damos vuelta a nuestro super libro y vemos que tenemos acá los capítulos 42 y 43 del Conflicto de los Siglos, que lo puedes ver en la playlist del canal nutricionista de Natapia llamado El Conflicto de los Siglos. Ahí ves el resumen, si es que quieres, del capítulo 42 y 43 del Conflicto de los Siglos, libro escrito por Elena de White. Muy bien. Aquí tienes algo muy interesante. Se ratifica lo que Elena de White nos dice en el capítulo 19 del Conflicto de los Siglos. O sea, aquí hay más de 2 testigos. Hay 40 citas que hablan que el mundo se termina a los 6000 años. Pero hay capítulos muy importantes en el Conflicto de los Siglos que lo ratifican, como el capítulo 19, el capítulo 42 y el capítulo 43. En el capítulo 42-43 se nos señala nuevamente que el mundo se termina en los 6000 años. Recordemos que los 4000 se cumplen el 31 después de Cristo, por lo tanto los 6000 años ahí está en el 2031 con la resurrección de los santos. Y acordémonos, Oseas 6:2, nos dará vida después de 2000 años y el tercer día viviremos por siempre delante de él. ¿Por qué, amiguitos? Porque los 6000 años se cumplen entre marzo y abril del 2031. Por lo tanto, entre septiembre y octubre del 2031 ya vamos a estar en el séptimo milenio, en la fiesta de las cabañas, que vamos a pasar esos 1000 años en el cielo. Perfección y totalmente acorde con las fiestas solemnes que Jesús las cumplió todas. Si quieres revisar sobre las fiestas solemnes, lo puedes hacer buscando en mi canal sobre ello.
Ahí yo explico todo lo de las fiestas solemnes para que quedes experto en ese tema. Bueno, para ir terminando y el desenlace de nuestra historia. Más importante aún es que en Primera de Tesalonicenses 5:3 nos dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Hay algo muy importante, amigos, que se llama la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Y ellos saben lo que dicen: paz y seguridad para el 2030. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:3? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. ¿Saben ustedes qué sucede el 2030? Caen las plagas y se acaba el tiempo de gracia para el mundo. Por eso, amiguitos, tenemos que predicar. Estamos a 7 años del 2031 y a 6 años que se acaba el tiempo de gracia. Y les voy a decir que entre marzo y abril de 2028, en solo 4 años más, es la ley dominical. Yo estoy haciendo este video en el año 2024. El tiempo es corto, tenemos que predicar para que muchas más personas se suban al arca de la salvación. Amiguitos, Apocalipsis 18:8. Un día caerán sus plagas. Apocalipsis 18:8. ¿Se acuerdan que vimos en las profecías más pequeñitas de Número y Ezequiel, un día por año? Las plagas duran un año. Del 2030 al 2031 es el año de las plagas. Tienes que avisarle a todo el mundo, porque el 2030, cuando la ONU dice que ahí se implementa, termina de implementar su agenda para el desarrollo sostenible y ofrece paz y seguridad al mundo, vendrá destrucción repentina con las plagas en 1 Tesalonicenses 5:3, las plagas que están en la Biblia, en Apocalipsis 16, y que en Apocalipsis 18:8 nos dice que duran un año. La Biblia es un libro espectacular, amigos. Y debemos de hacerle caso a lo que en este libro está escrito. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí del superlibro? Aprendimos buenas noticias que nos alegran el corazón y que son palabras enseñadas por Jesús mismo. Porque Jesús mismo nos enseñó en Mateo 24 estas cosas y nos dijo que mirásemos la historia de Noé para entender el tiempo del fin. Y ahora entendemos por qué nos nombra Noé, porque también lo nombra en 2 de Pedro 3, el día del Señor vendrá. Hemos entendido la profecía más antigua. Hay muchos que creían que el mundo se iba a acabar en 6.000 años. Dentro de eso está Isaac Newton. Hay muchos católicos, monjes de la antigüedad que lo creían. Revisa mi video en el canal de YouTube sobre los 6.000 años a lo largo de la historia. ¿Cuántos han creído en esta profecía tan antigua? Pero lo importante era definir el tiempo, y ella lo definió en el capítulo 19 del Conflicto de los Siglos. Pero si tú no predicas, serán noticias tristes para muchos, porque la gracia para el mundo se acaba el 2030. No le creas a los que te dicen paz y seguridad. La ONU miente. No puede haber paz ni seguridad. Lo único que puede traer eso es Cristo. Cuando venga por segunda vez el 2031, resucite a los que murieron en Él y podamos vivir por siempre, eternamente delante de Él, como lo dice Oseas 6:2. Pero cuidado, porque vendrá muchos falsos profetas y el máximo de ellos será Satanás, que vendrá disfrazado de Jesús, pero no tendrá los poderes de Jesús. No podrá estar en todos los países al mismo tiempo. Pero no será Jesús, porque Jesús, cuando viene por segunda vez, todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Y además hay un gran terremoto antes que venga Jesús. Ese falso Cristo que es Satanás dirá que él cambió el día de reposo del sábado al domingo. Llegará cuando se construya el tercer templo. Toda esta guerra que hay ahora en la Franja de Gaza, en donde se está cumpliendo Daniel 11, 40 al 45. Literal, amigos, Elena de White dijo que los libros de Urias Smith, pionero adventista, los libros de Daniel y Apocalipsis debían de salir al mundo. Y allí Urias Smith, pionero adventista, explica
que Daniel capítulo 11 es literal. Y estamos viviendo en esos últimos versículos. El rey del norte, que es la triple alianza del Vaticano, con Israel y con Estados Unidos, contra el rey del sur, los países islámicos. Y Rusia y China, que son las noticias del oriente que atemorizarán al rey del norte, pero al final ganará el rey del norte para construir el tercer templo. En la mezquita del Aqsa, ahí harán el tercer templo. Y se están preparando. En Israel ya tienen la vaca lazana para purificar el templo. Ya tienen los cantores del templo. Por eso nos decía, aullad cantores del templo. Nos decían los profetas en el Antiguo Testamento, porque ellos estarán en servicio cuando caigan las plagas. Ese templo es básico para la profecía. Ve las noticias, estamos cercanos a eso. Y entonces vendrá el anticristo cuando ese tercer templo se haga. Todo lo que está pasando en el mundo es para eso, para que venga el falso Cristo a decirle al mundo entero que Él cambió la ley de Dios. Por eso tenemos que estar preparados y ser de verdad el tercer Elías, ese pueblo que predica el día de la ira. Esa cita está, la escribió Elena de White. Ve el capítulo en donde hablo del tercer Elías. Tú eres ese tercer Elías, yo soy ese tercer Elías que debemos llevar el último mensaje a este mundo. Maranata 2031.